Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este 19 de agosto. ¿Cómo estamos? Por favor, me confirman en YouTube, en Facebook, si me escuchan bien, si está todo haciendo buen sonido. Muy bien, vamos a hablar hoy de, como siempre, de las 5 noticias más representativas de la semana, del día, perdón, y vamos a leer la columna de la semana pasada, que no se las he leído, mi columna, para empezar por ahí. Desde Armenia, estoy feliz, sí, 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 por ahí vi la noticia, de hecho saqué un video muy corto sobre ese tema, pues porque ya era hora de echarle candela. Muy bien, vamos empezando entonces con las noticias de hoy. Vamos a dar un paseo por Twitter a ver cómo están reaccionando por allí los señores del gobierno. Por ejemplo, ¿qué dirá Iván Cepeda por ahí? Vamos a pasar por esos lados a ver cómo estamos. Permítanme un segundo, por favor. Ok, perfecto. Very good. Estoy terminando de configurar algo ya para empezar. Váyanme comentando por ahí. Listo, muy bien. Aquí estamos ya. Perfecto. Muy bien, vamos por Twitter entonces, por aquí a ver qué nos dicen. Emocionante. Vamos a ver a Gustavo Petro. Sí, a ver si ya reaccionó. Bueno. Gustavo Petro dice en su cuenta de Twitter: llegaron los 7 millones, los 7 militares, perdón, y 3 policías de la comitiva de Haití. Hoy comienzan la agenda para articular capacitación que van a recibir. Erley Velasco, ex candidato de la alcaldía de Balboa por Colombia Humana y defensor ambiental del río Patía, cae asesinado, pero calla cuando los que se asesinan son del otro lado. Ahí está pintado Gustavo Petro, pero bueno, eso no es lo que estamos buscando hoy. Nunca he dicho que el ELN esté detrás del asesinato del senador Uribe Turbay. El ELN debería leer más que la prensa directamente mis discursos, no hablo por hablar. Bueno, la realidad es que sí lo dijo, hace unos 10 días más o menos lo dijo. Luego dice, bueno, la realidad es que sí lo dijo, hace unos 10 días más o menos lo dijo. Luego dice por aquí, reaccionó a la derrota bueno, la realidad es que sí lo dijo, hace unos 10 días más o menos lo dijo. Luego dice por aquí, reaccionó a la derrota para la izquierda, pues ahí está Gustavo Petro, am, criticando y graduando pues además a países enteros. Aquí por ejemplo está graduando a Bolivia, perdón, completa de venganza. Muy bien. ¿Qué más dice por aquí? En efecto, como lo habíamos anticipado, no ha reaccionado Gustavo Petro a la libertad del expresidente Álvaro Uribe. Vamos a ver qué dijo el señor Iván Cepeda. Eh, Ese sí ya, yo sé que ya reaccionó. Vamos a escuchar qué dice por aquí Iván Cepeda. Recuerden, este es el programa de opinión del profesor Hernán, Hernán Opina. Hoy es nuestro episodio número 58, casi llegamos a 60. Cepeda del Río piden a la Cancillería confirmar investigaciones en su contra. Bueno, reaccionó Iván Cepeda, pero no lo puso por aquí, en su Twitter, curioso. Eh, Muy bien, no lo puso en su Twitter Iván Cepeda, así que tendremos que buscarlo en medios más adelante. Así que muy bien, vamos a empezar con la lectura de la columna de la semana pasada, hablando precisamente de Cepeda. Es una columna muy oportuna porque la familia de Iván Cepeda tiene mucho que ver en esa columna de, de mi autoría la semana pasada. Recuerden que es publicada en Diario La Nube y en alponiente.com. Así que muy bien. Aquí tenemos la columna titulada Manuel Cepeda y Uribe Turbay.
la historia que la izquierda no quiere que compares. Es muy interesante esta columna, se las voy a leer. Cuando la memoria se usa como arma, la verdad deja de importar. El asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994, ha sido convertido por sectores de izquierda en un símbolo de exterminio político y de supuesta celebración por parte del exterminio político y de supuesta celebración por parte del Estado y los medios. Sin embargo, el propio informe oficial de la CIDH, como les gusta, muestra otra realidad. Hubo omisión, negligencias agentes estatales, pero no un festejo institucional del crimen. La izquierda ha usado esta tragedia para consolidar una narrativa que victimiza a su movimiento y demoniza a todo el aparato estatal, mientras ignora que la violencia política ha golpeado a líderes de distintas orillas, como Miguel Uribe Turbay. La historia es más compleja de lo que el relato simplificado pretende. La documentación de la CIDH describe un contexto de amenazas, persecución y hostigamiento contra Cepeda Vargas, con la inacción del Estado como telón de fondo. Esto, por supuesto, es grave y condenable, pero reducirlo a una supuesta política oficial de celebración es distorsionar los hechos. El informe no respalda esa idea. Más bien expone que el crimen se mantuvo en la impunidad por años y que hubo un reconocimiento posterior de responsabilidad por parte del Estado. Esa es la verdad incómoda para quienes prefieren un relato épico de buenos y malos. Pero la pregunta es, ¿por qué la izquierda necesita este mito para sobrevivir en el discurso público? En política, la memoria selectiva es una herramienta poderosa. En el caso de Cepeda, la izquierda ha borrado de su narrativa cualquier mención a otros magnicidios, como el de Miguel Uribe Turbay, por mencionar el más reciente, que comparten elementos similares, figuras visibles, contexto de alta tensión política y uso propagandístico posterior. Pero mientras el primero ha sido elevado a símbolo de lucha contra el Estado opresor, el segundo queda relegado o es invisibilizado. Esta doble moral en el tratamiento de las víctimas refleja un interés político antes que un compromiso real con la verdad. El informe de la CIDH, lejos de ser un instrumento de propaganda, es un documento que obliga a reconocer la complejidad de la violencia en Colombia. El paralelismo entre ambos asesinatos es incómodo para quienes viven de ese relato único. Cepeda fue un líder visible de la Unión Patriótica. Uribe Turbay, un joven dirigente del Partido Liberal y después del Centro Democrático. Ambos fueron blanco de violencia política. En ambos casos, el Estado falló en su deber de proteger. La CIDH, al describir el hostigamiento y las amenazas contra Cepeda, ofrece un patrón que podría aplicarse a otros crímenes, sin importar la filiación política de la víctima. Sin embargo, la izquierda se apropia del caso Cepeda como si fuera un monopolio moral, cerrando la puerta a cualquier comparación que ponga en evidencia su uso selectivo del dolor. Esta instrumentalización tiene un objetivo claro: reforzar una identidad política basada en la condición de víctima perpetua. El discurso de Gustavo Petro y sus aliados se alimenta de estos símbolos, que son repetidos sin matices para mantener la cohesión interna y la legitimidad moral. Pero la historia real, como la que recoge la CIDH, no es un relato de héroes y villanos absolutos, sino de responsabilidades múltiples, omisiones y errores compartidos. Ignorar esto no solo falsea la memoria colectiva, sino que perpetúa la polarización y dificulta cualquier construcción seria de verdad y reconciliación. La estigmatización es un arma peligrosa. La CIDH la documenta en el caso Cepeda como una cadena de señalamientos públicos de funcionarios, militares, medios oficialistas y actores ilegales. Ese mismo libreto lo vimos repetirse con Miguel Uribe Turbay, aunque invertido en sus protagonistas. Fueron sectores del actual gobierno, del de Gustavo Petro y sus aliados, los que alimentaron la narrativa hostil. Petro mismo, en ejercicio de su cargo, contribuyó a amplificarla,
convirtiendo las redes sociales en un tribunal mediático permanente. Recuerden ustedes, más de 40 trinos hostigando a Miguel Uribe Turbay. Lo que ayer se denunciaba como un atentado a la democracia, hoy se reproduce desde las mismas filas que se dicen defensoras de ella. El paralelismo incomoda porque rompe el mito de la superioridad moral. Cuando la CIDH describe que el senador Cepeda fue continuamente estigmatizado y que ello agravó su riesgo, está señalando un patrón que debería ser rechazado siempre, sin importar quién lo sufra. Sin embargo, el país observa cómo la izquierda aplica lo que condenó durante décadas. A Uribe Turbay se le hostiga, se le caricaturiza y se le expone en una repetición casi literal de lo que tanto indignó a los defensores del caso Cepeda. El discurso cambia según la conveniencia, pero la mecánica de la violencia simbólica es idéntica. Otro elemento central es la respuesta social y mediática posterior al asesinato. El informe de la CIDH relata que el 12 de agosto de 1994, miles de personas participaron en la marcha fúnebre que acompañó hasta el cementerio al senador Cepeda, y que los medios registraron el hecho como un acto de censura violenta contra un periodista crítico. Esto contradice la narrativa de que la prensa celebró su muerte. Lo que hubo fue un reconocimiento público y una reacción de indignación. Afirmar lo contrario no es un matiz ideológico, es una falsificación deliberada de la historia. Si comparamos esto con la cobertura de los atentados contra Miguel Uribe Turbay, o del atentado, porque fue uno solo contra Uribe Turbay, vemos que también hubo movilizaciones masivas comparables y que existió un rechazo público a la violencia. Los medios tradicionales informaron, condenaron el hecho y dieron espacio a su voz. Sin embargo, en redes sociales y en ciertos portales militantes, la reacción fue de burla, justificación o silencio estratégico. Recuerden ustedes al pastor Sade diciendo que Miguel Uribe estaba bien y paseando por la clínica Santa Fe, o a la senadora, la señora Zuleta, diciendo que la clínica Santa Fe se estaba prestando para una estrategia política del Centro Democrático. En adición a los relatos de otros militantes que decían que era un autoatentado o que las balas eran de plástico. En el caso Cepeda, la izquierda denuncia hasta el último adjetivo negativo que se haya escrito. En el caso de Uribe Turbay, ignoran o relativizan el acoso y las amenazas. La doble moral vuelve a aparecer, señores. El señalamiento de que la prensa celebró el asesinato de Cepeda se basa, según los sectores de izquierda, en un artículo que lo criticaba por su postura política. Pero ese mismo argumento, llevado a la lógica actual, equivaldría a decir que los trinos de Petro y las columnas de ciertos opinadores contra Uribe Turbay son un aval implícito a cualquier agresión contra él. Es una falacia peligrosa que convierte toda crítica en justificación de la violencia, y es de nuevo el espejo incómodo en el que pocos quieren mirarse. El informe de la CIDH es en realidad más complejo y honesto que la caricatura de él o que de él hacen quienes lo citan selectivamente. Reconoce el respaldo popular a Cepeda, denuncia la omisión y negligencia del Estado y señala la estigmatización como factor agravante. Pero en ningún momento valida la tesis de una celebración institucional o mediática. En cambio, hoy la izquierda reproduce mecanismos de desprestigio que, bajo su propio estándar, serían catalizadores de la violencia política. No hay coherencia, solo un pragmatismo que erosiona cualquier autoridad. La violencia política en Colombia nunca ha sido patrimonio exclusivo de una sola ideología. La historia confirma que las víctimas han surgido en todas las orillas, sin distinción de credos ni banderas. Cepeda y Uribe Turbay, separados por 3 décadas y por sus convicciones, comparten la condición de haber sido convertidos en blancos visibles. La estigmatización mediática, el hostigamiento político y un clima enrarecido no reconocen fronteras ideológicas. Negar esta verdad es negar la raíz misma de la tragedia nacional, que hoy, bajo el actual gobierno, el de Petro, revive con una crudeza que creíamos superada. La lección que deja la comparación entre ambos casos es clara.
Cuando la memoria histórica se pone al servicio de intereses partidistas, deja de ser herramienta de reconciliación y se convierte en arma de división. Petro ha reactivado los viejos métodos de hostigamiento que tanto daño le hicieron en el pasado, devolviéndonos 30 años atrás en la espiral de odio y persecución política. Sin embargo, señores, por amarga que sea esta etapa, el peso de la historia demuestra que ninguna horrible noche es eterna y que la luz del cambio terminará disipando la sombra que hoy oscurece a Colombia. Esa es mi columna, la luz del cambio terminará disipando la sombra que hoy oscurece a Colombia. Esa es mi columna de la semana pasada, la pueden encontrar en el diario enlanube.com y en Al Poniente. Muy bien, vamos a ver por aquí qué nos dicen. Muy bien, TJB reposteó esta transmisión. Ok, very good, muy bien. Desde el Carmen de Bolívar te sigo, amigo Néstor Ochoa, muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí por TikTok. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo, respondo por aquí que me están escribiendo. Listo, ahora sí. Muy bien, pasamos entonces a trabajar en las noticias de hoy. Recuerden, este es el programa, capítulo número 57 de Hernán Opina, en donde analizamos las noticias del día, las comentamos, leemos columnas y pasamos por las cuentas de Twitter de los señores políticos a ver qué tienen para decir. Estamos al mismo tiempo en TikTok, Facebook, YouTube y Twitter, ahora X. Muy bien. Tribunal ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esperamos que los señores del petrismo sigan en la misma postura de respetar los fallos judiciales. El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su sala penal, ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras resolver una acción de tutela presentada por su defensa. La decisión se tomó este martes 19 de agosto y representa un giro importante en el proceso que lo mantenía privado de la libertad. El fallo amparó su derecho fundamental a la libertad y dejó sin efecto una medida previa que la jueza 44 de conocimiento de Bogotá. De la jueza, 44. Según los magistrados, la detención del expresidente no contaba con fundamentos jurídicos sólidos ni con justificaciones necesarias para mantenerlo en esa condición. Muchos lo advertimos, muchos lo dijimos. Más allá de quién fuera el acusado, muchos hicimos esta predicción, este vaticinio. La decisión estuvo respaldada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien firmó la orden de libertad. En el fallo se señaló que la privación de la libertad del señor Uribe carecía de razonabilidad y proporcionalidad, y que los argumentos utilizados por la jueza Sandra Heredia eran ambiguos, subjetivos y ajenos a la realidad procesal. El expresidente siempre había respondido a los llamados de la justicia y se había defendido en libertad, lo que reforzó la posición de su defensa. El proceso surgió de una tutela radicada el 4 de agosto en la cual se pedía la protección de los derechos fundamentales de Uribe Vélez, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad. Tras conocerse la decisión, el senador Iván Cepeda, uno de los principales demandantes en la investigación contra Uribe, manifestó que respetaba el fallo. Aunque no lo compartía, Cepeda sostuvo que mantiene la convicción de que Uribe presiona a la justicia y afecta a las víctimas del caso, por lo que anunció que presentará una apelación. La noticia ha generado un fuerte impacto político en el país, reabriendo el debate sobre la imparcialidad judicial y la persecución contra los líderes de derecha. Para muchos ciudadanos, la libertad de Uribe representa una reivindicación de la justicia,
mientras que para otros es un retroceso en la lucha contra la impunidad. Eso dice la nota. Ahora bien, este fallo llega en un momento en que el país vive una profunda crisis institucional bajo el gobierno de Gustavo Petro. Eso no es secreto para nadie. La persecución judicial contra líderes de oposición ha sido evidente y la figura del expresidente Uribe se convirtió en un blanco político para sectores de izquierda que buscan deslegitimar a quienes representan un modelo alternativo al populismo. La liberación de Uribe desmonta la narrativa que Petro y sus aliados han querido imponer. Esa idea, señores, esa idea de que la justicia está de su lado y que sus opositores son siempre culpables. La idea de victimizarse. Aquí lo que se está evidenciando es cómo el Poder Judicial, a pesar de las presiones, termina corrigiendo errores cuando se imponen los principios de legalidad y de libertad. Lo grave es que se haya tenido que llegar a esto. Porque como se decía, para los días que se conoció la decisión de la juez, hoy es Uribe, mañana no sabemos quién sea. Gracias por las clases de inglés, me ayudas mucho y por tu lucha por Colombia. López, gracias a ti por verlos, son canales diferentes, por aquí es solo política y por el otro es solo inglés, así que muchas gracias por seguirlos ambos. Lo grave, como les decía, cierro el paréntesis, es que se haya tenido que llegar a esta instancia. Se advirtió, se dijo que la decisión de la juez estaba parcializada, pero además carecía de fundamento. No se podía decir que se envía a la cárcel porque se puede fugar cuando siempre se defendió en libertad, independientemente de quién sea el acusado. Yo insisto, hoy es el señor Uribe Vélez, mañana entonces ¿quién será? ¿Por qué no la misma celeridad para el caso de Nicolás Petro, por ejemplo? ¿Por qué no en ese caso? ¿Por qué él está congelado? ¿Qué pasa con los señores de la Unidad de Gestión del Riesgo? La Fiscalía ha enviado pocos a la cárcel. O bueno, se ha movido con pocos, porque la Fiscalía no es la que envía a la cárcel. Entonces, ¿por qué celeridad para unos y no celeridad para otros? ¿Qué pasa con los que están prófugos de la justicia? El señor Carlos Ramón González, el señor César Manrique. Y ahora la leguleyada que hicieron con el pastor Saade para que se vuele en Brasil, ¿cierto? Lo sacan de la presidencia y lo nombran embajador en Brasil para que el señor pueda ir tranquilo por su cargo y siguen poniéndole obstrucciones a la justicia. Lo ocurrido demuestra que la justicia no puede ser usada como un arma política, aunque el actual gobierno intente manipularla para perseguir a sus críticos. Señores, la libertad de Uribe es un símbolo para millones de colombianos que ven en él un referente de liderazgo y orden, en contraste con el desgobierno y la improvisación de Gustavo Petro, que como escucharon ustedes el pasado viernes en el Consejo de Ministros, dijo que iba a nombrar a la viceministra solamente por retar. O sea, ¿cómo así que uno le va a entregar semejante cargo con semejante responsabilidad a una persona sin experiencia solamente por retar? Eso no tiene presentación. Es una improvisación total. Pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. La libertad, insisto, es un símbolo y llega en un momento clave para la democracia. Pero además esto refleja cómo la izquierda en Colombia y en Latinoamérica busca mantener el poder desacreditando a sus adversarios. La decisión del tribunal abre entonces la puerta a un nuevo capítulo en el que la oposición puede fortalecerse, unir fuerzas y enfrentar un proyecto político que solo ha traído incertidumbre, inseguridad y división al país. Ahora bien, por otro lado, considero yo que la oposición está muy lenta y muy quieta en materia de unir esfuerzos para poder llegar a mejor camino, si es el caso.
Muy bien. ¿Algún comentario por aquí? No hable mierda. Cabrón, ¿cuál protege? Eres. Llegaron los petristas que hoy me están diciendo que no hable mierda. No, no estoy hablando mierda. Les vuelvo y les leo el título de la noticia. Tribunal ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tribunal ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo sé que los petristas hoy quisieran tener otro de esos sueños mojados que tienen con frecuencia, pero pues no, lastimosamente, señor Alirio Zúñiga Núñez, que ahora entiendo por qué escribe así con, con esas combinaciones, pues lastimosamente no estoy hablando más de la cuenta, estoy simplemente hablando de algo que acaba de suceder. Eh, Muy bien. De manera que van llegando, recuerden que aquí tenemos una norma, una regla en este programa y es que no nos igualamos con los señores de las bodegas que suelen visitarnos. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las FARC. Hagan el favor, el gobierno de Gustavo Petro aprobó una millonaria inversión para brindar seguridad y beneficios logísticos a integrantes del ELN y a las disidencias de las FARC, en el marco de la llamada Paz Total. Según documentos oficiales, los delegados de estas organizaciones criminales han recibido camionetas de alta gama, bonos de gasolina y escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Ellos sí, pero Miguel Uribe no. Mientras tanto, en las regiones más golpeadas por la violencia, alcaldes y líderes sociales claman por seguridad sin ser escuchados, pues el Ejecutivo asegura que no tiene recursos suficientes para atenderlos. Los informes señalan que solo en 2024, durante las negociaciones con el ELN, 6 de sus integrantes recibieron 7 vehículos con un costo mensual superior a 106 millones de pesos, más bonos de gasolina por casi 8 millones y un esquema de 15 escoltas. Calcúlenle la nómina a ese esquema. Incluso figuras con amplio prontuario. Permítanme un momento, por favor. Incluso figuras con amplio prontuario, como alias Antonio y alias Violeta, fueron beneficiados. Por su parte, las disidencias de las FARC recibieron 10 camionetas cuyo arrendamiento superó los 199 millones de pesos al mes, más combustible y 25 escoltas adicionales. Informes de inteligencia revelaron que estos vehículos estarían siendo usados para transportar armamento y drogas sin ningún tipo de control. La revelación generó indignación entre sectores políticos, autoridades locales y organizaciones sociales. Voceros de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección señalaron que es injustificable que se asignen recursos para criminales mientras se niega protección a líderes sociales. Los testimonios de fuentes militares confirman que las camionetas de la UNP han sido vistas transportando hombres armados en varias regiones. En total, el gobierno ha destinado más de 6.000 millones de pesos para este programa, sin resultados tangibles en las negociaciones. El riesgo es evidente, el Estado termina fortaleciendo a quienes atentan contra la seguridad nacional. Es algo de no creer, pero sí, señores, pasa en Colombia, pasa en el gobierno de Gustavo Petro. Un caso que refleja con claridad la política equivocada del presidente, quien bajo el discurso de la paz total ha terminado legitimando y premiando a grupos terroristas que mantienen secuestrados a territorios enteros. Háganme el favor. Muy bien, le damos la bienvenida a Cristian. Cristian, ¿cómo estamos? Cristian Arboleda. Lo encuentran en Instagram como @paisa de derecha. Cristian. A ver, me dicen que sí hay, a ver si sí se escucha bien, perfecto. Muy bien, mientras Cristian soluciona el tema del audio, permítanme
asegurándome que tenga audio por ahí perfecto. Listo. Aló, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Usted me escucha a mí, Cristian? Yo lo escucho. ¿Usted me escucha a mí? Listo. ¿Sí me ¿Ahí escucha? me ve bien? Sí, perfecto. Clarito. ¿Me escucha o no? Ahí sí me ve bien. Sí. Pero no sé si me escucha usted a mí. Estamos en vivo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted me escucha a mí o no? Esperemos. Bueno. Acá. Permítanme. ¿Usted me escucha a mí, Cristian, o no? Listo. No, parece que no. ¿Ahí me escucha o no? ¿Cuándo empezamos? ¿Ahí me escucha? Sí, ahí lo escucho. Perfecto. ¿Y ahí no me escucha? No. ¿En dónde está transmitiendo? ¿En YouTube? Sí, aquí estamos por YouTube. Ah, listo. Listo, Cristian. Sí, es que tenía aquí un problema con este otro micrófono, pero ya. El micrófono. Sí, pero ya lo solucioné por aquí. ¿Me escuchan? Ya me escucha Juan Carlos, ahora sí. Es que me estaban diciendo que no me escuchaban. Pero bueno, en TikTok se escuchaba todo perfecto. Bueno, Cristian, cuéntenos, ¿qué opinión le merece a usted la noticia ahora con la libertad del expresidente Álvaro Uribe? ¿Cómo se recibe esa noticia ahí Es en un Risaralda? tema que no es un tema que no es nada nuevo. Yo creo que los estudiantes de Derecho y los abogados saben que la justicia en Colombia tiene varias instancias cuando se trata de un tema político. En el caso de Álvaro Uribe les está esperando la segunda instancia. Mientras esa segunda instancia no salga a la luz o no esté verificada por el ente tribunal, no se puede presumir que Álvaro Uribe es culpable. Entonces, pues, es un fallo que aprueba el derecho de la inocencia que tiene el expresidente y sigue en el proceso judicial. No es decir que él es inocente del todo, pero sí aprueba y dice que tiene un derecho a la inocencia. Correcto, la presunción de inocencia que llaman los abogados. Sí, bueno, pues eso se había advertido ahorita antes de que te conectaras, estábamos hablando precisamente de ese tema, y es que ya se había advertido desde antes, desde el momento en que se conoció desde el momento en el que se conoció la decisión de la juez, pues ya se había advertido que esto iba a pasar. Lo que no se entiende, en ningún momento se entendió, fue por qué la decisión de la juez en ese sentido. Un sentido totalmente violatorio del derecho. Pero en su momento se tenía que acatar, perdón, porque las decisiones de la justicia siempre se deben acatar. Fue algo que también hicieron con el abogado del expresidente Álvaro Uribe, que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, en estos días también le hicieron el juicio a él y también no lo metieron, no se fue preso de una, sino que está libre por lo mismo, porque no se ha probado que verdaderamente es culpable. Es Diego Cadena. Eso. Diego Cadena. Bueno, antes de que te conectaras estábamos hablando de que el gobierno Petro, le resumo ahí la última noticia. El gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las FARC. Según documentos oficiales, Cristian, se conoció, por ejemplo, que para el ELN en el año 2024 se aprobaron para 6 de sus integrantes 7 vehículos con un costo mensual superior a 106 millones de pesos, más bonos de gasolina por casi 8 millones y un esquema de 15 escoltas.
Eso para el ELN. Para las FARC, 10 camionetas con un arrendamiento que supera los 199 millones de pesos al mes, más combustible, más 25 escoltas adicionales. El informe de inteligencia reveló que estos vehículos estarían siendo usados para transportar armamento y droga sin ningún tipo de control. Por eso es que están digamos que tan agresivos en las redes sociales, garantizando que todas estas, que nos olvidemos de que todo esto está sucediendo y nos instalan cortinas de humo. Pero o sea, estamos a puertas o el país está conociendo que el gobierno de Petro se ha gastado miles de millones de pesos en esquemas de seguridad para los señores de la guerrilla, mientras los políticos como Miguel Uribe y otros pues no tienen derecho a esquemas de seguridad, por lo menos no esquemas completos. Es un mensaje perverso. O sea, ser bandido paga más que ser ciudadano honesto. La supuesta paz que se ha convertido en una fuente de privilegios para quienes nunca han demostrado voluntad real de dejar las armas. En eso estamos. Petro abandona a los colombianos de bien para congraciarse con los violentos. No sé qué opinión le merezca a usted esa noticia. Eso pasó. Hernán, usted sabe que yo vengo haciendo un trabajo más o menos de muchos años, ya más de 4 años, la ciudad de Pereira, un trabajo de activismo desde el sector político mío, y me ha tocado enfrentar muchas veces donde a mí me toca a mí solo salir a la calle, dar la cara ante todos los escenarios violentos que implica hacer activismo. Me tocó hace 20 días cuando estábamos borrando el mural de Matarife, de Matarife, que Matador había hecho en el barrio Boston de la ciudad de Pereira, en la vía Armenia. Nosotros tapamos ese mural. Resulta que nosotros fuimos en compañía de unos amigos, fuimos 3 carros y tuvimos el acompañamiento de una veeduría de seguridad. Gracias a Dios, pues teníamos todo listo y estábamos haciendo el escenario, pues, para tapar ese mural. Resulta que Matador es muy celoso con ese mural. Ese man es intocable. Supuestamente ese mural, yo no sé qué es lo que él tiene. El máximo logro de él es atacar al expresidente Álvaro Uribe y hacer murales con él. Matador es intocable, pero la mujer de Matador parece que no es intocable según la noticia que conocimos. Nosotros borramos ese mural. Yo automáticamente hice un video en Instagram. Fue muy viral. Estuvo una activista del partido mío, Centro Democrático, estuvo Josías Fiesco, que en ese día visitó la ciudad de Pereira. Yo le dije a Josías, no nos podemos ir sin borrar el mural, que para Matador es un triunfo, porque supuestamente es la ciudad de él, y lo que más me parece sospechoso es que el alcalde Mauricio Salazar le esté dando permisos a delincuentes para hacer lo que les dé la gana con las paredes de la ciudad. Nosotros fuimos y borramos ese mural, tipo 12:30 de la noche, porque la policía siempre me había recomendado hacerlo por la noche. Nosotros lo tapamos y resulta que pasaron 10 minutos de tapar el mural y nos empezó a perseguir un Kia Picanto. Nos empezó a perseguir y tuvimos varios... nos tiraron cosas, nos tiraron piedras en los carros. Y pues eso ya pasa a palabras mayores, porque ya la vida de nosotros corría en riesgo. Y uno no cree que en la ciudad de Pereira existan este tipo de personas, pero las hay, de que las hay, las hay. Y yo ando muy prevenido. Yo casi no me expongo, pero a mí ya me tienen referenciado. Por ejemplo, desde la UTP, a mí ya me dijeron que los capuchos de la UTP me tienen ya perfilado. Y mucha gente que me conoce en Pereira ya me tiene perfilado como la cara del uribismo de la derecha joven en el departamento. En estos días estuve en Mistratoya, en Belén y Umbría, y lo mismo. Tuve que blindarme mucho por el tema de seguridad. Y que usted pida una camioneta de la UNP hoy, el primer requisito es ser bandido.
Muy interesante cómo se sienten las personas alrededor de esto, porque lo que le sucedió a Miguel Uribe Turbay, entre otras cosas, es porque no tenía el esquema de seguridad completo ese día. Y lo más grave es que todavía esté el señor Augusto Rodríguez dirigiendo la UNP y que diga además que no pasa nada. No habían terminado de atentar contra el representante Triana y ya estaba el señor Augusto Rodríguez diciendo que era un intento de robo, por ejemplo. Yo no sé si usted se acuerda acá en Pereira, ahora 10 años, 8 años, cuando el señor Daniel Silva le quitó la curul al senador Soto, ¿cierto? Sí, Y eso se volvió un boom departamental. El señor ahí mismo le dieron la UNP, le dio su camioneta, sus 4 escoltas y su chaleco antibalas, porque se presumía que lo iban a matar supuestamente. Al final no pasó nada. ¿Qué pasaba con la gente que estudiaba derecho con él en la Universidad Libre? Lo veían llegar como el mafioso, con sus escoltas, con el visaje más grande, porque ese es un visajoso. Para mí Daniel Silva no ha hecho nada por el departamento. Y en los 4 años que estuvo en la asamblea no hizo absolutamente nada. Esas son las basuras de la política. Y yo les digo, a la gente le digo, gente que no merece seguridad, porque es que ese señor no hizo nada. O sea, a él sí se la dan. Y era un gobierno pues que no era petrista, era de Juan Manuel Santos que le hizo todo el camino a Petro para llegar al poder. Pero, o sea, la política en Colombia no debería costar la vida. de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Cristian. Estamos totalmente de acuerdo. Muy bien, voy a dar lectura a la siguiente noticia del día, Cristian, y ya opinamos sobre ella. ¿Listo? Dame ahí unos minutos. Pero antes, para terminar sobre el escándalo del ELN y la protección que le está dando Gustavo Petro a los bandidos del ELN y las FARC, es que esto confirma que la estrategia del gobierno no es la búsqueda de una verdadera paz, sino la consolidación de un modelo político que entrega poder y recursos a la ilegalidad. Pero es que es lo mismo que ha pasado en otros países cercanos, no hay necesidad de irnos muy lejos, en Venezuela, por ejemplo. En vez de fortalecer a la fuerza pública y respaldar a las víctimas, Petro sostiene con dinero público a los mismos criminales que siembran terror en el Catatumbo, en Caquetá y en otras regiones. Criminales que a otrora eran amigos de Gustavo Petro, eso también hay que mencionarlo. Muy bien, la tercera noticia que nos reúne esta noche es el alcalde de Mesitas, que habló sobre el colegio sobre la familia asesinada en finca vacacional. Ojo, porque no eran turistas. El municipio de Mesitas del colegio, ubicado en Cundinamarca y cercano a Bogotá, quedó sacudido por el asesinato de una familia en una finca vacacional de la vereda San Ramón, en límites con Biotá. El crimen, calificado como atroz por la comunidad y las autoridades, generó alarma entre los habitantes de la región. El alcalde Diego Andrés López salió a dar declaraciones sobre lo ocurrido y puntualizó que las víctimas no eran turistas, como se mencionó en algunos reportes iniciales, sino que eran personas que vivían en la finca y trabajaban en un negocio de piscina en el mismo lugar. Según información preliminar, el hecho dejó un saldo de 3 personas asesinadas y 3 heridas, además de 2 desaparecidos al inicio de la emergencia. Aunque las identidades de las víctimas aún no han sido plenamente confirmadas, Indepar reportó que se trataría de miembros de una misma familia, entre ellos 2 hombres y una mujer. El comandante de la policía departamental se trasladó al lugar para dirigir las investigaciones, mientras la fiscalía y demás autoridades recogen testimonios y material probatorio. El alcalde reiteró que no hay evidencia que vincule en este caso con grupos armados ilegales, sino con una situación relacionada con personas extranjeras cuya presencia en la zona está siendo investigada. La comunidad de Mesitas del colegio expresó profundo dolor e indignación, pues hacía muchos años que no se registraban hechos de esta magnitud en la región. El alcalde, con un mensaje de solidaridad y compromiso, aseguró que trabajará junto a la policía y la fiscalía para lograr la captura de los responsables. Este crimen pone de nuevo sobre la mesa la vulnerabilidad de las zonas rurales frente a la violencia y la falta de medidas preventivas
eficaces. La conmoción se extiende más allá del municipio, ya que la noticia genera preocupación entre los habitantes de Cundinamarca, que temen un resurgir de hechos violentos que parecían superados, lo más parecido posible con los años 80. Lo ocurrido en mesitas del colegio es una muestra más del abandono del Estado en materia de seguridad. Este gobierno ha dedicado sus esfuerzos a negociar con grupos ilegales, entregándoles recursos y privilegios, mientras los ciudadanos comunes siguen expuestos a la violencia. Cristian, ¿qué opinión le merece esta noticia? Esta es la paz total de Gustavo Petro. Yo siempre digo que esa paz total de Gustavo Petro es una paz con S, de paz, 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 y no una paz con Z. ¿Qué opinión le merece, Cristian? Bueno, los que no me conocen, no quiero presentarme primero que todo, pues yo estudio zootecnia en la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal. La UNISAR. Me duele el campo colombiano, sí, y a mí me duele el campo colombiano. Pues primeramente decir pues que los bandidos en este país no están en la ciudad, están en el campo. ¿Y cómo están en el campo? Pues si vamos al Chocó o vamos a la Colombia profunda, como dice Gustavo Petro, pues es el castillo de ellos prácticamente. Y que hoy en día usted tenga la certeza de ir al campo y ver campesinos que se sienten llenos de miedo, extorsionados, con incertidumbre de que no pueden sacar la leche a la ciudad porque les están cobrando vacuna, pues eso preocupa mucho. Y una de las banderas que tiene que tener el próximo presidente es acabar con esa guachafita, pues es un desafío muy grande. Y no es fácil porque Petro les dio el control de medio país. Ahí se la dejo. Sí, eso lo hemos discutido aquí. Y la situación que vive el departamento de Risaralda, en Belén y en Mistrató, eso no es lo que dicen los medios. Hay que presencia del Clan del Golfo, presencia de disidencia FARC, presencia del ELN. Usted sale a Mistrató hasta ahora y no hay gente en la calle. ¿Por qué? Porque ya están advertidos. A quien cojan en la calle lo secuestran o lo matan. Y en Belén y en Risaralda nunca se había visto eso. En los años de Pastrana, de Gaviria, de Samper, pero habíamos tenido un departamento demasiadamente seguro para perder las cosas así. Es algo muy preocupante. Hay también mucho hay ancho y largo, porque en Pereira, por ejemplo, yo que estoy vinculado al diario La Nube, que es el medio por donde informamos todo lo relacionado con Risaralda y el eje cafetero, en Pereira, por ejemplo, está pasando algo, usted que está allá cerca, Cristian, algo muy simpático desde el punto de vista investigativo, y es que ya la cantidad de asesinatos cada vez es mayor. Este año, por ejemplo, ya llegamos a 155 asesinatos en la ciudad de Pereira, superando desde ya, faltando 4 meses para que se acabe el año, superando las cifras del año pasado, que había sido el más violento en los últimos 20 años. Y el alcalde Mauricio Salazar, pues bien, gracias, haciendo campaña con su esposa para el Congreso de la República. No sé cómo lo vivan ustedes allá desde Risaralda, lo que está pasando en Pereira, Cristian. Yo nunca he sido simpatizante de Mauricio Salazar, mas sin embargo no le he hecho oposición casi, pues porque hay que dejarlo gobernar supuestamente. Pero en el tema de seguridad, Risaralda está llevado de putas, como dirían por ahí vulgarmente. Yo no le echo la culpa al gobernador Juan Diego Patiño, porque pues, el gobernador no puede hacer nada y los recursos son nulos. Los responsables políticamente, que Risaralda esté llevado del putas y que el occidente esté lleno de guerrilla y de paracos, son los representantes verdes, los que aprobaron el proyecto de paz total, Alejandro y Carolina, los que se lavaron las manos haciéndole campaña a Petro y que hoy en día dicen que son oposición. Hombre, ¿cuántos proyectos de ley le votaron? Y que Pereira hoy en día esté llena de milicia urbana es responsabilidad de ellos.
Los otros dos representantes liberales, pues no digo nada de ellos. Diego Patiño nunca ha hecho nada. Y Aníbal Hoyos, pues es alguien que ha venido trabajando más o menos, pero no hay nada para decir. Los principales responsables de la inseguridad que vive el departamento son ellos. Bueno, es la opinión de Cristian. Cristian, muchas gracias. Sí, por aquí nos preguntan para cambiar un poco de tema, nos preguntan por la reforma pensional. Nos dice, Hernán, usted que es experto, conteste lo siguiente, ¿se cae o no la reforma pensional? Bueno, muchas gracias por lo experto. Algún día espero llegar a ser experto, todavía me falta mucho, pero desde el punto de vista de derecho parlamentario, es muy posible que se caiga porque se aprobó a pupitrazo el año pasado, eso desde el primer día lo denunciamos. Luego la Corte les dio una segunda oportunidad para que subsanaran el error que cometieron el año pasado y ellos con un comunicado de prensa de la Corte que no es vinculante, sin esperar el auto por hacer todas las carreras en medio de vacaciones y en sesiones extraordinarias, lo que hicieron fue interpretar a su manera el comunicado de la Corte y subsanar entre comillas. Y obviamente pues ya conocido el auto de la Corte, que ese es el vinculante, el país conoció que lo que se hizo, como lo anticipamos desde el día en que se hizo en la Cámara de Representantes, lo que se hizo no era lo que se tenía que hacer en derecho. De manera entonces que está colgando de un hilo y es importante mencionar para los que preguntan sobre la reforma pensional que esta subsanación es solamente alrededor del debate, que no se dio el debate como se tiene que dar según la Constitución. Luego todavía no se ha revisado que el articulado sí sea constitucional. ¿Cierto? No se le ha hecho, no, el articulado de la reforma como tal no ha pasado la prueba. Yo le voy a, a decir algo ya para irme, pues, para no extenderme mucho. Mi papá recibió hace poco un bono pensional. Yo estoy en segundo semestre de la universidad, ¿cierto? Y usted sabe que eso requiere unos costos porque pues, es una universidad privada, de una carrera que es de alta, pues, alto presupuesto para usted aprender las cosas. Mi papá le dieron ese bono pensional y gracias a eso pues puedo estudiar yo hoy en día. La nueva reforma pensional no devuelve bono pensional. Entonces ahí le roban el sueño a los hijos de los colombianos y se roba todo ese trabajo que usted ha hecho toda la vida. Y tenemos que luchar para que esto se caiga. Esto no puede pasar. Sí, claro, esa es digamos que la principal desventaja de esa reforma pensional y es que son muchas las personas que han recibido bono pensional desde el sector privado. Yo conozco casos, porque además durante muchos años estuve vinculado desde el punto de vista laboral a este tema pensional, y conozco casos de personas que recibieron más de 200 millones de pesos de bono pensional. Y en la época recuerdo un caso muy particular y es alguien que recibió cerca de los 200 millones de pesos y se pudo comprar en un barrio popular en Pereira, un barrio popular pero un barrio muy decente, el barrio Samaria, y allí se compró una casa de 3 pisos. Y esa casa eran 3 pisos, pero eran 3 viviendas. Entonces lo que esta persona hizo fue vivir en una de ellas y alquilar las otras dos. De esa manera, digamos que logró obtener un ingreso fijo mensual y además ahorrarse el arriendo el alquiler. Este tema se acaba con la reforma pensional, no se vuelven a recibir bonos. Lo que va a pasar es que los que no alcancen las semanas cotizadas van a recibir una pensión mínima, que es lo que llaman en España la pensión del Estado, porque entre otras cosas, la reforma, lo que plantea Petro con el sistema de pilares es una copia plagiada de lo que tenemos aquí en la Unión Europea. Un sistema que aquí está colapsando, un sistema que aquí se tiene que reformar porque no sirvió. Y los países de la Unión Europea se están dando cuenta después de 30 años que eso no sirvió. Entonces por eso vemos que hay países como Francia en los que se está aumentando la edad pensional, con todo y las protestas que ustedes quieran,
Y hay países como España e Irlanda, donde yo estoy, en los que se plantea el aumento. Pero les doy otro dato, Cristian, porque es que allá en Colombia los señores del petrismo son expertos para decir, es que en Europa tal cosa. Mire, aquí en la Unión Europea en promedio lo pueden consultar, la edad pensional es a los 67 años. 67 años. Pero les doy otro dato más importante que complementa este. Hombres y mujeres se pensionan a la misma edad. Hombres y mujeres se pensionan a los 67 años. Y eso tiene una explicación, es que la gente tiene que cotizar para poder que se paguen las pensiones. Entonces, si la gente no cotiza, pues entonces no hay de dónde pagarlas, porque el dinero no es infinito, el dinero es finito, ¿cierto? Y aún así, pensionándose o retirándose los ciudadanos a los 67 años en estos países, el debate que hay en la mayoría de parlamentos de la Unión Europea es si se amplía la edad de pensión en estos países. Entonces, me preguntan, ¿los que estamos a 2 meses nos salvamos? Sí, claro, de hecho hay un periodo de transición. Yo, por ejemplo, no alcanzo el periodo de transición, pero pues yo desde el momento en el que Gustavo Petro llegó a la presidencia, yo dejé de cotizar en Colombia y dejé de hacer cualquier tipo de gasto en Colombia. Es como mecanismo de protesta. Entonces, digamos que me afecta y no me afecta. Me afecta en el sentido que lo que tenía ahí se perdió. Y no me afecta en el sentido que yo no estoy cotizando para pensión allá. Pero no recuerdo cuántas semanas para mujeres, pero para los hombres son 900 semanas. Si usted en el momento de la aprobación de la ley y la entrada en vigencia de la ley, porque no ha entrado en vigencia, si en el momento de la entrada en vigencia de la ley usted tiene 900 semanas cotizadas, se salva. Si tiene menos de 900 semanas cotizadas, se jodió. ¿Iba a decir algo, Cristian? Sí, sí, aquí también tenemos que decir pues que los fondos privados mueren. Y eso es lo que quiere Gustavo Petro. Sí, hay un pilar. Todo el dinero, hay un pilar que es entregarle todo el dinero que recaude a Colpensiones. ¿Qué pasa con eso? Que pasa la plata en manos de los políticos. ¿Qué pasa con esos políticos? Que el pacto histórico es gente que nunca ha tenido nada, nunca ha vendido una caja de chicles. Son un conjunto de borrachos, de indígenas, de gente que nunca ha tenido plata, nunca ha administrado un peso. Entonces, ¿qué pasa cuando esa plata llega en manos de esta banda? Porque son una banda criminal. Llega y como ellos no saben que las utilidades del bono, de todo lo que nosotros cotizamos, todas las personas cotizan a un fondo. Y eso da utilidades, se invierte o en obras del Estado o se invierte en préstamos. ¿Qué pasa con eso? Pues que no va a ser útil para los que cotizan. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy salió un artículo en El Colombiano que el gobierno Petro se estaba quedando sin plata para pagarle a los pensionados y que hoy ya no hay. Lo que debería haber hoy en las cuentas no lo hay un hueco muy grande. De acuerdo, me pregunta también que cuándo debería entrar en vigencia. Bueno, pues tenía que haber entrado en vigencia el 1 de julio, pero pues todo esto que está pasando con la Corte ha retrasado las cosas. Para que se den todos los temas legales en los que está atravesando la reforma, dicen los expertos, los que sí son expertos, yo solamente soy un opinador, los expertos dicen que podría ser para diciembre. Pero la realidad es que la reforma pensional está a un pelo de caerse, como dice el cuento. Entonces, yo que he sido, a ver, yo desde mi experiencia como usuario, yo he sido contribuyente, cotizante, como lo llaman, en el sector privado a través de protección, mientras trabajé en el sector privado como profesor, luego en el magisterio a través del famoso FOMAG, cuando estuve en el magisterio como profesor, y ahora soy cotizante aquí en el sistema de pilares, que es el que Petro quiere plagiar en Colombia. Y yo les digo, el mejor sistema, a mi juicio, si ustedes me preguntan a mí, y finalmente los aportes son míos. Entonces lo que importa es lo que yo piense que se debe hacer con mis aportes. No podemos estar hablando de libertad cuando no nos dan libertad de elegir.
Entonces, si ustedes me preguntan a mí, el mejor modelo en los que yo he podido estar es en el modelo del sistema del sector privado, que en su momento era protección para mí, eh, o Porvenir. La verdad es que ya ni recuerdo en cuál de los dos fondos tengo los aportes. Pero pues es un tema, gracias por traerlo a colación, es un tema muy interesante al que le tenemos que seguir haciendo seguimiento porque pues sí no sabemos qué vaya a pasar. Para cerrar entonces la tercera noticia sobre el alcalde de Mesitas del colegio, es que el crimen, recordemos que se mató, asesinaron a una familia completa en este municipio, revelando lo que significa vivir bajo un gobierno incapaz de garantizar la seguridad básica, como decía Cristian, en el campo y en las zonas rurales. Mientras los colombianos, señores, mientras los colombianos honrados esperan protección, el Ejecutivo prefiere gastar recursos en camionetas y escoltas para terroristas, dejando desprotegidos a los verdaderos ciudadanos. Es que esto es el colmo. O sea, estamos a punto de concluir, según las investigaciones de la Fiscalía, que los terroristas que hoy están recibiendo protección por la Unidad Nacional de Protección son los mismos terroristas que habrían ordenado el crimen de Miguel Uribe Turbay. En eso estamos. Y me preguntan por la libertad del expresidente Uribe. Me dicen, al principio del programa, digamos que esa fue la primera noticia que cubrimos el día de hoy. No, lo que yo pienso sobre el fallo es que llega en un momento en el que el país vive una profunda crisis institucional bajo el gobierno de Gustavo Petro. Hace unas semanas, cuando se conoció el fallo de la juez o la decisión de la juez, pues los señores del petrismo salieron todos ellos celebrando y diciendo que había que respetar las decisiones de la justicia. Lo que yo pienso es que ojalá apliquen la misma en esta ocasión y se respeten las decisiones de la justicia, así no les vayan a gustar. Digamos que en justicia a veces se pierde y a veces se gana. Pero pues la persecución judicial contra líderes de oposición en este gobierno ha sido evidente. Y la figura del expresidente Uribe se convirtió en un blanco político para estos sectores de izquierda. Es que háganme el favor. Los señores de las FARC que saliendo a celebrar lo que estaba pasando con el expresidente Uribe, cuando ellos nunca han pagado o nunca pagaron ni siquiera una semana de cárcel por los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Aquí estamos frente a unos señores que un día de tantos decidieron tomar las armas, atentar contra el Estado colombiano como Petro y sus amigos en el M-19 o como los señores de las FARC y los señores del ELN. Y esos mismos que, si devolvemos el cassette, tenían un fusil en la mano y estaban disparando u ordenando disparos, hoy están dizque celebrando la decisión de la jueza hace unas semanas. Entonces, de verdad que ya, para cerrar sobre ese tema, yo sí creo que estamos viviendo el mundo al revés. Cristian. Hoy tuve el privilegio de ver una de las camionetas de la UNP. Me dirigía yo hacia Santa Rosa de Cabal, hacia mi universidad, y de bajada por la variante, pues Pereira Manizales, venía dos camionetas TXL y una camioneta de la policía y dos motos adelante. ¿De qué manera están siendo vigilados los bandidos? ¿O qué moral está teniendo un policía, un patrullero, cualquier rango de la Policía Nacional? ¿Con qué moral está haciendo su labor, sabiendo que está protegiendo a criminales? Solo les digo eso. Eso para mí como policía sería algo muy duro. No, pues observa lo que pasó esta semana con la senadora Quilcué. ¿Te diste cuenta? Sí. La senadora... O sea, y son tan descarados que se les ve en el video que traían varias botellas de alcohol y son descarados al mentir que estaban en sano juicio, que no, que eso yo lo hice porque a mi marido lo mató el ejército y entonces yo tengo una vida muy grande con el ejército. Eso es mentiras. Estamos de acuerdo. Para mí, ayer me pronuncié sobre ese tema y lo único que tenía para decir es que ese es otro caso de usted no sabe quién soy yo.
Eso ahí yo creo que no hay otra justificación. Cristian, ¿se dio cuenta de los menores de edad que participaron en el acto de las disidencias de las FARC? Claro que yo ya no les llamo disidencias de las FARC, yo les llamo las FARC. ¿Se dio cuenta de ese caso? Acá en Risaralda hay varios reportes de Defensoría del Pueblo, de defensores de derechos humanos, que en Mistrato y en Belén de Umbría hay reclutamiento forzado de indígenas y de menores de edad en las instituciones educativas. Ahí se la dejo. No está tan lejos. Y esta gente se ampara bajo el derecho de que tienen estos menores de edad, de bienestar familiar y todo eso para cometer fechorías. De acuerdo. Y eso hay que acabarlo, eso hay que hacer un proyecto de ley donde no importa la edad, que los centros de reclutamiento, los centros de, ¿cómo le explico yo? Por ejemplo, el Marceliano que es acá en Pereira. Sí. Esos son centros donde llegan los menores a regenerarse, ¿cierto? Sí. Esos centros no los maneja el INPE. Esos centros van bajo el manejo de un privado. ¿Qué pasa con eso? Pues que los jóvenes en el Marceliano se han escapado en este último año. Han habido más de 5 tomas, fugas en cantidad. ¿Por qué? Porque no hay vigilancia, no hay, pues a nadie le importa eso, porque la ley colombiana ampara a los menores de edad para que delinquen. Hay un proyecto de ley que precisamente busca juzgarlos como adultos, porque pues si tienen 16 o 17 ya toman decisiones por cuenta propia y deciden hacer lo que hizo, por ejemplo, el asesino de Miguel Uribe Turbay, porque no es un niño, es un asesino. Pues debería ser juzgado como tal. Muy bien, vamos a ampliar lo que le decía con nuestra cuarta noticia del día de hoy. Y tiene que ver precisamente con el ICBF y con ese caso de menores de edad. Y es que el ICBF rechaza participación de menores en acto con himno de disidencias de las FARC. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazó de manera categórica la participación de niños, niñas y adolescentes en un evento público en Nariño, en el que se interpretó el himno de las disidencias de las FARC. El hecho, ampliamente difundido en medios, generó indignación y preocupación por la utilización de menores en escenarios asociados con la violencia y la ilegalidad. La entidad señaló que este tipo de actos constituye una vulneración de derechos fundamentales y anunció la activación de rutas de protección para garantizar la seguridad y el restablecimiento de derechos de los menores involucrados. De acuerdo con la información oficial, los menores participaron en la entonación del himno como parte de un acto que en apariencia tenía tintes propagandísticos a favor de estructuras criminales. El ICBF advirtió que la instrumentalización de la niñez en este tipo de actividades los expone al riesgo de ser vinculados a procesos de adoctrinamiento y de normalización de la violencia. La institución recordó que la Constitución protege el derecho de los menores a crecer en un entorno de dignidad, educación, libertad y desarrollo integral, lejos de escenarios que fomenten la ilegalidad. El organismo anunció entonces que coordinará con la policía y la fiscalía el seguimiento a este caso. Astrid Cáceres, directora del ICBF, reiteró que los niños y adolescentes son sujetos de derechos y no deben ser usados como instrumentos de manipulación política ni de guerra. Según explicó, el lugar de la infancia debe estar en la escuela, el deporte, la cultura y la convivencia pacífica. Sin embargo, la situación en Nariño muestra cómo las disidencias continúan intentando penetrar en las comunidades más vulnerables mediante símbolos y actos de propaganda. El evento desató un debate nacional sobre el fracaso del Estado en impedir que estructuras armadas sigan teniendo influencia en regiones apartadas, poniendo en riesgo a los más indefensos. Aquí lo primero es recordar que el ICBF es el que rechaza la participación de estos niños en estos actos, no el presidente de la República. Este episodio es una prueba más del fracaso de las políticas de Gustavo Petro y de su proyecto de paz total.
Oiga, mientras entrega recursos y reconocimiento político a los cabecillas de las disidencias, la niñez colombiana es utilizada como herramienta de propaganda por esos mismos grupos ilegales. Definitivamente el mundo al revés. ¿Qué opinión le merece, Cristian? En Santa Rosa, antes de darle la palabra, ahora que mencionábamos Risaralda, me llegó precisamente la semana pasada, estamos investigando, porque nos llegó al diario La Nube, en Santa Rosa de Cabal hay dos casos de reclutamiento de niños, presuntamente, porque todavía no estamos en investigaciones y bueno, y será presuntamente hasta que la justicia diga lo contrario, entre otras cosas. Cristian, ¿qué opina? Pues esta gente hace lo que hace porque el Estado colombiano es incapaz. Lo hablaba usted de Nariño. De Nariño, el Estado colombiano solo opera en Pasto y en los pueblitos aledaños. Lo mismo pasa acá en Risaralda. El Estado colombiano no existe en el occidente. Yo le puedo decir y le puedo afirmar que la gente se siente olvidada del Estado. Cuando usted va a Mistrató, cuando usted va a San Antonio del Chamí, cuando no hay ofertas de educación para estos jóvenes, la única opción que tienen ellos para salir de la pobreza es yéndose al conflicto. Entonces, por ejemplo, por parte de la UTP, que es la única universidad pública en Pereira, llevar oportunidades al occidente. Esa carretera de Belén a Pereira, horrible, es horrible. O sea, le puedo ser franco y le puedo ser sincero, que está mejor la vía, una vía de vereda. ¿Y qué siente la gente cuando ven estas poblaciones tan abandonadas? Pues se levantan en armas y se levantan y le dicen al pueblo, el Estado nos olvidó, y la gente los apoya. Y por eso es que estos pueblos volvieron a las manos de la guerrilla. Por eso es que hay presencia de grupos armados al margen de la ley, porque el Estado los olvidó. El gobierno Petro no recibe una visita de un ministro. En Risaralda no recibimos una visita desde hace 3 años, que salió Duque. Nos olvidaron. Por eso es que pasa lo que está pasando. Es que finalmente, eso es lo que buscan, los que buscan estos grupos al margen de la ley con este tipo de actos, es crear una identidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sentimos los colombianos cuando escuchamos el himno nacional? Pues esa identidad, eso que nos identifica como colombianos, especialmente si estamos en el exterior, por ejemplo. En Pereira, ¿qué siente uno cuando escucha el himno del himno de Pereira? Lo mismo. Esa identidad, lo que nos identifica como residentes o como pereiranos los que son pereiranos o como pereiranos por adopción los que somos pereiranos por adopción. Entonces, ¿qué van a sentir estos niños de Nariño cada que escuchan el himno de las FARC? Pues esa identidad, y cuando crecen, las posibilidades son mayores de que ellos se enfilen precisamente por la oferta que les hacen. A mí lo que me parece increíble es que en pleno siglo XXI se permita que menores de edad canten himnos de estructuras criminales. Eso de verdad que refleja, El Estado colombiano no existe. exactamente, refleja la ausencia del Estado en esos territorios. Ellos prometieron defender la niñez. Para el corregimiento más lejano le dejamos el puesto más chichipato, le dejamos 2, 3 policías. ¿Qué pueden haber 2, 3 policías? Le hace mandar por las fuerzas guerrilleras. Y ellos prometieron defender la niñez. Pero en la práctica lo que han hecho es abrir la puerta para que los violentos adoctrinen a quienes deberían estar protegidos en las escuelas y la familia. Y bueno, ni hablar del adoctrinamiento que se hace en las escuelas por parte de los señores que están en las aulas que a otrora eran mis colegas y mis compañeros. No se debería hablar de política en las aulas, salvo que se hable de ciencia política, que es muy diferente. Es muy diferente invocar la ciencia política a hablar en contra o en favor de un partido político.
Yo como egresado de colegio público fui testigo en su momento de cómo hablaban en favor y en contra de un partido político los señores que se decían ser mis profesores. Y luego se convirtieron en mis compañeros de trabajo y la misma historia. Con esto no estoy, Lo hace, con de esto hecho no lo estoy sigue diciendo, haciendo. con esto no estoy diciendo que sean todos, ¿cierto? Porque hay excepciones. En el colegio mío, conmigo éramos 4 profesores que no tocábamos estos temas en el aula porque no tienen nada que ver. Si quieren saber de ciencia política, pues bienvenidos, ¿cierto? Derecho comparado, bienvenidos. Pero en ningún momento tratar de convencerlos y de persuadirlos para que sigan o rechacen a este o al otro. El uso de menores en actos políticos y militares es un crimen moral y es un síntoma de lo que significa entregar la legitimidad y la ilegalidad. El gobierno está dialogando y financiando estas estructuras a través de la UNP, como lo decíamos anteriormente. Y así les concede un poder simbólico que termina afectando directamente a los más vulnerables. Pero si vamos más allá, si nos devolvemos a elecciones, estos señores votaron por este gobierno, lo eligieron. Recordemos que al principio del gobierno, uno de los primeros videos y de las primeras fotos que vimos fue un encuentro entre Gustavo Petro y el señor Iván Mordisco. Ellos eligieron, y estamos hablando de que ellos mismos, los que eligieron a Petro, podrían ser o es lo más probable que sean los que dieron la orden de matar a Miguel Uribe Turbay. Es decir, estamos a punto de concluir que a Miguel Uribe Turbay lo mataron los electores de Gustavo Petro. Después de que Gustavo Petro emitiera 45 trinos en contra de Miguel Uribe Turbay. Y así es tan caradura que se enoja cuando algunos sostenemos que tiene responsabilidad política. Ojo, responsabilidad política, que es exactamente lo mismo que él le cobraba a los gobernantes de atrás. Anteriormente, cuando se moría, Acá, anteriormente cuando mataban Simón, a cualquier líder social, Gustavo Petro salía a cobrárselo al presidente de turno o al alcalde de turno en Bogotá. hablemos de Risaralda. Hablemos de la campaña Petro Risaralda. Es que a ver, ¿quién fue el que le mandó o le manejó los votos en Dos Quebradas? Y usted lo debe saber perfectamente. No puedo decir las cosas como son, pero sí sé quién la manejó. Y con qué, y sé quién es el alcalde hoy, gracias a qué es el alcalde. Y también sabemos quién es el hermano del alcalde. Todo eso lo conocemos. Por eso, lo que pasa es que uno no puede hablar eso porque lamentablemente pues se está echando pues la soga al cuello y la tumba, como dicen ellos por ahí en cartas y en panfletos y la gente que lo ha hecho, pero yo sé con quién y con qué fines se reunió Gustavo Petro. Y en Risaralda lo hizo. En Dos Quebradas sacaron 45.000 votos, pero no fueron votos de opinión, fueron votos amarrados. Sí, sí, yo creo que en esa, yo todos sabemos de quién está hablando, pero es mejor no dar nombres. En ese sentido, estamos de acuerdo. Claro que Relacionaban el cualquiera, Partido Centro Democrático con la cordillera, relacionaban a mi amigo Cristian Giraldo con su padre, que era Calzones, que él hacía parte de la cordillera, cuando esta gente no estaba con Fico. Esta gente siempre estuvo con el de allá. sí, sí. Y bueno, no es secreto que el alcalde de Dos Quebradas es el señor Roberto Jiménez, ¿cierto? Y él es hermano del a otrora paramilitar Macaco, hoy ya en libertad y bueno, en proceso de negociaciones con Gustavo Petro, supuestamente para prender el ventilador. Muy bien, otra joya del gobierno Petro, señores, el pastor Sade duró 2 meses en el cargo. Pero de esto, lo más curioso es que el día que el país conoció que el pastor Sade ya no iba a trabajar más en presidencia, también conocimos que la Procuraduría tenía listo un documento para suspenderlo.
Estamos hablando del mismo que fue mano derecha de Petro hasta la semana pasada y ahora vivirá como embajador en Brasil. Este ha sido un caso recurrente, perdón, en el gobierno de Gustavo Petro. Lo que él tanto criticó cuando era oposición es exactamente lo mismo que está haciendo. Los funcionarios que tienen líos con la justicia, que están siendo investigados, son los que terminan en las embajadas. Los funcionarios que fracasan en su gobierno terminan con una embajada. Laura Sarabia, embajadora en Londres, no habla inglés. El pastor Saade, embajador en Brasil, no habla portugués. Y claro, es cierto que el idioma no es un requisito, en eso podemos coincidir. Luego, en el mundo en el que vivimos, en el que ya es tan común encontrar personas que hablen varios idiomas, pues no sería tan difícil encontrar a un colombiano con un buen perfil que hable inglés, que hable español y portugués para que sea embajador en Brasil. Y en el caso del inglés, pues más fácil todavía, ¿cierto? Porque el inglés es el idioma más hablado en el mundo. Es muy fácil encontrar a un colombiano o a una colombiana, si lo que quieres nombrar a una mujer, que hable inglés para que nos represente en Londres. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que antes de Laura Sarabia estaba el señor Roy Barreras, que tampoco habla inglés. Y el caso de Saade, pues lo iban a suspender por el lío de los pasaportes. El borrador de la Procuraduría decía claramente, se pasó de la raya, digamos que poniéndolo en otras palabras, pasó los límites, dio órdenes a la Cancillería y quiso sacar a Thomas Gregg a las malas. Thomas Gregg & Sons. Pero es que además el pastor Saade lo confesó en una entrevista. Dijo que él le tenía que hacer caso era al presidente y no a la canciller. Así estuviera pisando el terreno de la canciller. Es decir, aquí lo que teníamos era un funcionario brincándose la ley como si nada. Y mientras tanto, la gente aguantando filas eternas sin pasaporte. Y aquí en el exterior, encontrándonos con que en ninguna embajada en España hice el ejercicio en todos los consulados de España y en Irlanda y en ninguno había citas para renovar pasaporte. Misteriosamente en ninguno había citas para renovar pasaporte. Aquí lo que vemos es cómo gobiernan, como si Colombia fuera una finca privada. La pregunta es, ¿qué hace el jefe de presidencia ordenando cosas que no le corresponden? Eso es claramente un abuso descarado. Eso sí, mientras el pueblo sufre, ellos juegan a la rosca y al poder. Y cada que un funcionario fracasa en su cargo, pues le dan otro cargo con mayor jerarquía e inclusive con mejores ingresos. Pan y circo. Y por eso es que estos son los que piden la reelección. El pastor Saade es el que abiertamente ha pedido reelección con la señora Isabel Cristina Zuleta, porque ellos saben que en cualquier otro gobierno ellos no estarían ni siquiera de aguateros. Serían borrados de la historia política de Colombia. ¿Cómo, Cristian? Ellos no estarían tan bien, o sea, es que la vida que dieron ellos estos 4 años y estos 3 que pasaron, porque les faltan 11 meses, es una vida de ricos, es una vida donde ellos nunca habían vivido eso, o sea, son las mieles del capitalismo, lo que tanto critican, que los empresarios que toman whisky, que los que no se sientan con los pobres, todo lo que ellos habían criticado toda la vida lo están viviendo. Y si no, vamos a mirar cuánto gasta un funcionario diplomático en una visita a París o a Europa. Los albergan en el mejor hotel. No, pues tenemos... Los restaurantes siempre son para los funcionarios diplomáticos. No, pero eso no es nada. Tenemos... El promedio no puede pagar eso. ¿Quién es lo único que lo puede pagar? Pero tenemos... Pero tenemos, Cristian, también al señor Carlos Ramón González, que sin ser funcionario diplomático estaba comiendo en la embajada y viviendo en la embajada de Nicaragua, dándose la gran vida a costa de los impuestos. Y el señor, el congresista, justificándolo todo. El señor Freddy Muñoz, justificando absolutamente todo el ilícito que cometió presuntamente. El mismo que le encontraron un cargamento de cocaína en un aeropuerto. Exactamente el mismo.
Estamos frente a eso estamos, Cristian. Entonces, aquí lo que nos quieren es acostumbrar, hay que ser realistas, lo que nos quieren es acostumbrar a que manda el que grite más duro. No la ley, el que grite más duro. Las denuncias han sido públicas. Cuando el señor Leiva estaba, gritaba a sus funcionarios en la Cancillería. El pastor gritaba a los funcionarios que ni siquiera eran de él en la Cancillería. Y lo propio hace el señor Holman Morris en RTBC. Que donde se coronen lo que quieren hacer con el Canal 1, que sería otro ilícito, ahí sí ya estaríamos más cerca de dictadura. Se está cocinando una dictadura a fuego lento. Pero Colombia, yo sí les voy a decir algo. En Colombia este no va a ser el primer intento de dictadura que tengamos o que hemos tenido. Hemos tenido ya presidentes muy autoritarios en la historia democrática de Colombia, republicana de Colombia, perdón, y siempre han sido más fuertes las instituciones que los presidentes. De manera que esta no va a ser la excepción. Huele a dictadura porque tenemos a un dictador que está tratando de tomarse las instituciones democráticas. Cuando yo digo que tenemos a un dictador que se toma las instituciones democráticas, no estoy diciendo que Colombia sea una dictadura. Colombia no es una dictadura, el que gobierna sí es un dictador. Y en el momento que tenga la primera oportunidad, pues lo que va a hacer es tomarse las instituciones. Pero eso no va a pasar porque en Colombia la institucionalidad es muy fuerte y ha sido muy fuerte. Y como ya lo indiqué antes, ha sobrevivido a intentos previos. Petro prometió cambio, pero lo que vemos es el mismo amiguismo de siempre. Dijo que iba a reivindicar los cargos diplomáticos, que iba a poner gente en las embajadas que sí estuviera preparada. Ni siquiera, o sea, no solo no están preparados, perdón, sino que no hablan el idioma para la embajada que se les asigna. Y me pueden salir a decir los detractores que es que esto ha pasado siempre. A mí me vale 5 si esto ha pasado siempre. Y hasta podemos dar el debate y sí, tal vez haya pasado antes guardando proporciones. Luego estos señores se eligieron precisamente porque identificaron unos problemas que siempre hemos tenido y prometieron cambiarlos. Y eso es precisamente lo que no han hecho. Lo que hicieron fue, algunos los empeoraron, otros los mantuvieron y el cambio que se ha visto ha sido muy poco. Hay un cambio que favorece, digamos que a unos grupos muy pequeños de la población, a unas minorías, y es que sí, hay personas que han podido llegar a unos altos cargos, no por méritos, sino porque son cercanos a X, Y o Z persona. Como pasa, por ejemplo, con Laura Sarabia. Llegó donde llegó porque en su momento era cercana a Benedetti y Benedetti la puso ahí. Una persona que en cualquier otro gobierno no hubiera tenido nunca ni siquiera cómo llegar ahí ni en sueños. Entonces, en ese sentido, sí podríamos estar hablando de un cambio. Ya cada quien podrá juzgar si es un cambio positivo o un cambio negativo. Cristian, para cerrar este tema. Llegan al gobierno. Automáticamente llegan al gobierno, esos salen de pobres. Y uno no se explica cómo. Maravillosamente, o sea, eso es... Por obra y gracia, como dicen por ahí. Por obra y gracia, como dicen por ahí. Bueno, a recordarles que este es el programa número 57 de Hernán Opina, donde analizamos las noticias más importantes del día. Pueden seguirme por todas las redes, @Hernán Opina, y también tenemos canal de WhatsApp. Si son de Pereira o de Risaralda, tenemos también el medio. Este medio es de noticias, es un medio digital. Aquí hago opinión, que es muy diferente a lo que se hace en un medio digital. Entonces, es @diario en la nube o @diario la nube aquí en TikTok. Muy bien, vamos con la última noticia ya para cerrar. Y esta noticia vamos a viajar a España para darla, porque me parece muy interesante lo que está pasando en España, que es muy parecido a lo que ha pasado en las izquierdas latinoamericanas. El juez Peinado imputa de nuevo a Begoña Gómez, esta vez por malversación.
Begoña Gómez es la esposa del presidente de gobierno español, del señor Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, decidió imputar nuevamente a Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, esta vez por el presunto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se centra en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la citación quedó fijada para el próximo 11 de septiembre. Hasta ahora, Gómez figuraba como investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, pero no por malversación, es decir, una nueva cereza que le nace. Háganme el favor, la decisión amplía el espectro de señalamientos judiciales que pesan sobre su figura. En España, como en Colombia, dicen los afectados que esto es persecución. Es decir, cuando es a ellos es persecución. Lo mismo en todas partes. El magistrado consideró pertinente también citar como investigada a la propia Cristina Álvarez, quien deberá comparecer el 10 de septiembre. Según la Audiencia Provincial de Madrid, el nombramiento de Álvarez como asesora pudo obedecer más a una relación de amistad personal con Gómez que a criterios de idoneidad profesional. El auto indica que los recursos públicos se habrían utilizado para fines privados vinculados a la esposa del presidente, lo cual podría configurar una desviación de fondos dentro de la estructura de poder de la presidencia del gobierno. La imputación entonces se fundamenta en la sospecha de que se usaron cargos oficiales para beneficio personal. La decisión judicial ha tenido un fuerte eco político en España. Desde el Partido Popular se ha lanzado una crítica directa al presidente Pedro Sánchez, señalando que lo único que no tiene imputado a su alrededor es la mascota. Las acusaciones contra Begoña Gómez se suman a una serie de investigaciones que afectan tanto a figuras cercanas al Ejecutivo como a miembros del entorno personal del propio presidente. Este nuevo capítulo no solo agrava la crisis de credibilidad del gobierno socialista, sino que alimenta la configuración política en vísperas de fechas clave para la agenda parlamentaria española. Oiga, este caso de Begoña Gómez confirma una constante en los gobiernos de izquierda: la corrupción, el nepotismo. Corrupción como en Colombia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Nepotismo como en Colombia con el hijo del presidente Nicolás Petro, entre otros cargos dentro del gobierno. Y la utilización de recursos públicos para fines personales o partidistas, como también es evidente en el gobierno de Petro, o en el gobierno de Fernández en Argentina, o en el gobierno de Evo en Bolivia, o en el gobierno de Correa en Ecuador, por no dejar por fuera también a Nicolás Maduro. Al igual que en Colombia con Gustavo Petro, en la administración de Pedro Sánchez se observa cómo las estructuras del Estado son usadas para proteger intereses privados y para blindar a familiares y allegados. Mientras los ciudadanos, señores, enfrentan crisis económicas y sociales, oiga, la cúpula gobernante se enreda en escándalos que deslegitiman su discurso moralista y su pretendida defensa de la justicia social. Pero es que todos llegan prometiendo cosas allá para que les den la oportunidad, y cuando el pueblo les da la oportunidad terminan convirtiéndose en lo que tanto criticaban. La izquierda repite el mismo patrón en todos los países donde gobierna. Eso me parece a mí muy interesante. Y ya para terminar este apartado, las declaraciones de Feijóo con relación a que solamente le falta que le imputen a la mascota, es porque el hermano de Pedro Sánchez también está imputado y de hecho tuvo que dimitir también por temas relacionados con los malos manejos, por no ponerlo en otros términos. Entonces vamos a empezar a tocar aquí una sección internacional en nuestro programa todos los días. Esta era la de hoy. Y bueno, me hubiera gustado también hablar de Bolivia. Ya nos quedamos sin tiempo. Ustedes saben además que yo estoy en el futuro, entonces me tengo que ir haciendo cierre. Pero el caso de Bolivia a mí me parece un hito histórico y me gustaría que se repita en Colombia. O sea, si una segunda vuelta en Colombia
inevitable, pues ojalá que la segunda vuelta sean dos candidatos de derecha. Y no el candidato de Petro versus el candidato de derecha. ¿Cierto? Ojalá se le pudiera quitar el poder a Petro en primera vuelta, como pasó en 2002. Pero si eso no sucede, o sea, solamente una vez en Colombia desde que hay segunda vuelta se ha ganado en primera vuelta y fue en 2002, pues hagan la tarea y miren a ver quién ganó en 2002 en primera vuelta. Pero ojalá el año entrante se pudiera volver a ganar en primera vuelta, y si no, pues que repitiéramos la historia de Bolivia y la historia de Bogotá, ¿cierto? Donde se eliminó a Gustavo Bolívar de la primera vuelta y la segunda vuelta se la pelearon el señor Galán con el señor Oviedo. La gran mayoría de colombianos de bien por el que diga Petro, y no pienso discutir. No, yo tampoco pienso discutir con esas estupideces. Es que el que no piensa discutir soy yo. Es que el que no piensa discutir soy yo, no usted. Cuénteme, Cristian. El problema de Colombia es que en Colombia todavía hay mucho fanatismo, ¿cierto? Tanto en el petrismo como en el uribismo. Y vamos al petrismo. El petrismo tiene aproximadamente un margen de favorabilidad hoy en día del 30%. Del 30 al 35%. Ese el 30-35% lo podemos asegurar más o menos en 6-7 millones de votos. Esos 6 y 7 millones de votos pueden poner presidente en segunda, pueden poner un candidato en segunda vuelta. Y eso es lo que me preocupa, que mientras la derecha se divide entre Cabal, entre los candidatos del Centro Democrático, entre Abelardo, entre Vicky, entre muchos reencauchados de gobiernos anteriores, porque no le voy a hablar hay muchos ministros de Santos que quieren, hoy se pintan de derecha, el caso de Pinzón. No, pues hablando de eso, Cristian, les recomiendo a los que les gustan mis videos, ¿cierto? Les recomiendo que vean uno de mis últimos videos en el que planteo el petrofajardismo. Y es que un video en el que planteo que Fajardo va a terminar siendo lo mismo que Petro según cómo se está perfilando. Hablando precisamente de eso. ¿Cuántas campañas presidenciales lleva encima? Esta sería la tercera a título propio, pero la cuarta, porque recordemos que en 2010 en la Ola Verde, pues él estuvo ahí con Mocus, pero no era candidato. ¿Cuántas campañas tuvo Petro para llegar al poder? 3. Entonces, pero Fajardo convirtió la campaña presidencial en un negocio. Él sale absolutamente millonario cada vez que es candidato. Pero la última vez que Petro, o sea, la tercera que fue la vencida para Petro, tuvo que hacer pactos con el diablo para llegar. Es decir, o sea, tuvo que vendérsele a los corruptos de siempre. Es que eso es lo que yo planteo para las próximas. Fajardo me diga a mí que nunca tuvo vínculos con el petrismo, eso es totalmente falso. Y lo desmascaro cuando quiera. Que el señor, que era la fórmula vicepresidencial de él, estuvo en el gobierno Petro y fue ministro y también fue canciller. Que los señores que todo el santismo, por no decir, por no desengranarlo a cada uno, se lo va a decir. Este señor que fue ministro del Interior de Petro, Cristo, también estuvo en la campaña de Fajardo. El señor Alejandro Gaviria también estuvo con Fajardo. Y muchos. Claro, no, es que lo más curioso es lo siguiente. En la campaña presidencial. Sí, Fajardo nunca estuvo con Petro, eso lo cree él. En la campaña presidencial, recordemos, hagamos memoria, que yo sé que es muy fácil, porque recordar al petrismo que es una caricatura es muy fácil. En la campaña presidencial, el petrismo en pleno destruyó a Murillo, que era el candidato de la fórmula vicepresidencial de Fajardo. De hecho, le sacaron un tema que tuvo Murillo hace muchos años y argumentando que estaba inhabilitado por eso. Eso no prosperó porque pues él claramente no estaba inhabilitado. Pero además decían que Murillo estaba inhabilitado no para ser candidato a la vicepresidencia, sino para ser funcionario público. Ojo.
Y acto seguido, cuando ganan la presidencia, lo primero que hacen es nombrar a Murillo como embajador de Estados Unidos. Y meses después, cuando sale Leiva, se traen a Murillo de Estados Unidos y lo nombran como canciller. Pero aquí no terminan los vínculos entre Fajardo y Petro. En campaña se querían matar. Recordemos eso, ¿cierto? Petro hizo el ridículo dizque dándole una clase de matemáticas a Fajardo, y Fajardo después le demostró a Petro que estaba equivocado, y luego en el gobierno de Petro nos hemos dado cuenta que lo que decía Fajardo en términos económicos se cumplió. Pero esto no es todo. José Antonio Campo fue el que le diseñó la propuesta económica a Fajardo en campaña. Y la reforma tributaria, y luego ese mismo José Antonio Campo se convirtió en el primer ministro de Hacienda de Gustavo Petro. Y la reforma tributaria de Gustavo Petro era la reforma tributaria que planteaba Fajardo, que Petro la criticó en campaña. Pero aquí no termina todo. La reforma pensional que aprobaron el año pasado a pupitrazo no era la reforma pensional que Petro quería hacer, sino la que Fajardo había propuesto, que es la misma reforma pensional del Banco Mundial. Y aquí no termina todo, aquí es donde ya nos vamos para donde dice Cristian, que es la vuelta, ¿cierto? Los vínculos ya no de Petro con Fajardo, sino de Fajardo con Petro. Y es que Fajardo se está gastando 400 millones de pesos mensuales en un asesor de campaña que fue el mismo asesor que llevó a Petro a la presidencia. Es decir, de mantenerse ese asesor con Fajardo hasta la primera vuelta, Fajardo se habría gastado más de $1 millón en el mismo tipo que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Eso sin sumar a la Catherine Jubinao y a la Catherine Miranda y a Ariel Ávila y a toda esta gente que estuvo con Fajardo en primera vuelta y terminaron siendo más petristas que Petro. Entonces, el que pretenda negar los vínculos que hay entre Petro y Fajardo o entre Claudia López y Petro, pues y entre ese triángulo de lo que es Claudia López, Petro y Fajardo, pues apague y vámonos, ¿cierto? Es porque o tiene una memoria de corto plazo o pues no sabe dónde está parado. Pero tampoco se nos puede olvidar que el señor César Gaviria también acompañó a Gustavo Petro en segunda vuelta, que un sector del Partido Conservador hizo lo mismo, y que el partido de la U durante los 3 años ha estado con Gustavo Petro. Porque es que no podemos volver a votar por una gente que nos prometió ser oposición y cuando llegaron allá se vendieron al mejor postor. Entonces por eso recomiendo ese video que subí hace poco, en el que básicamente explico todo esto que acabo de decir. Los vínculos, o sea, hay unos indicios clarísimos de que si Petro no pasa a segunda vuelta y pasa a Fajardo, pues el petrismo se va a venir con Fajardo. Esos son los indicios que tenemos, eso está clarísimo. Porque el petrismo en segunda vuelta se va a tener que decantar por uno de los dos candidatos de no pasar a segunda vuelta. Y si pasan Fajardo o pasa Claudia, pues está claro que el petrismo va a estar con ellos. Entonces por eso no nos podemos dejar meter los dedos a la boca de que el petrosantismo no existe, y ahora lo que yo estoy viendo es que empieza a asomar la cabeza una nueva fuerza que es el petrofajardismo, porque nada de esto es casualidad. Y hay que tener en cuenta que hay que saber cómo va a jugar la maquinaria del gobierno Petro. O sea, es que ellos tienen Estado, tienen contratistas, tienen plata con qué comprar gente, que eso es lo que no tiene hoy en día un candidato de derecha. La derecha hoy en día le toca molerse la suela de los zapatos, salir a escuchar las necesidades del pueblo, no hacer politiquería, porque el petrismo va a hacer mucha politiquería, de eso sí estoy seguro, y los que van a comprar conciencias y los que van a llenar plazas y van a dar tamales como lo saben hacer, lo hicieron en Medellín, en Cali, y siempre que habla Gustavo Petro en una tarima, que hay buses, ¿de dónde salen los buses que llegan? Por ejemplo, en Medellín, que tuvieron esa concentración en Alpujarra, se tuvieron que traer gente desde el Urabá, a 5 horas, alquilar buses, pagar refrigerio, dar incentivos, o sea, son cosas abismales, y eso vale un montón de plata, o sea, no me imagino. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Ellos tienen la chequera del Estado
Y pues todos sabemos para dónde va, pero hay que seguir adelante con el plan y hay que seguir adelante con el trabajo que se está haciendo de denunciar. Cristian, muchas gracias por haberse conectado. Ya vamos terminando el programa de hoy. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Cristian, se queda un momentico conmigo, no se vaya a desconectar. Mi pregunta: ¿ustedes apoyan a Petro? Pero por supuesto que no. Acabaste de llegar, pero no, evidente que no. Y las bodegas las voy bloqueando de una vez. Esa es la otra realidad. Yo no voy a permitir aquí, como ustedes pudieron ver el programa, como ha sido siempre, este es el episodio número 57. Por lo general siempre es de 2 horas, o sea que son más de 100 horas de información que tenemos en estos programas, y siempre es con mucho respeto que se hacen estos programas. De manera que cualquier bodega que llegue aquí a insultar se va desbloqueando. Ya hemos bloqueado 3. A todos ustedes muchas gracias y nos vemos mañana en el siguiente programa. Cristian, me espera un momentico. Gracias, Seudónimo Boyacense.